Ha llegado el momento para que usted esté bien informado en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. A 314 días para finalizar este 2013. Iniciamos con mi hija Yolanda Altúzar, mi nieta Natalie, en el chat desde San Antonio, con una producción de César Antonio Suárez López, y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García. El breviario de Arcano Informa correspondiente a este 20 de febrero. Hoy es el Día Mundial de la Justicia Social, que en un principio es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Y desde Silver Spring nos reporta Anca 24 que continúa un número inusualmente elevado de muertes de delfines que se inició hace 3 años en el norte del Golfo de México, aunque alcanzó su punto máximo en 2011 en Florida. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de Arcano Político nos comentan que incrementaría 5% la recaudación tributaria, la eliminación de los privilegios fiscales a 420 empresas vinculadas a las transnacionales. Los empresarios piden gravar con IVA alimentos y medicinas y se oponen a la propuesta en el punto 72 del Pacto por México que se impulsa en el Congreso de la Unión para desterrar los privilegios fiscales. En Guatemala nos reporta la agencia Cerigua que dirige nuestra compañera Iliana Lamilla que una delegación internacional conformada por miembros del Instituto Internacional de Prensa y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias visitó del 10 al 13 de febrero México para evaluar las medidas gubernamentales a favor de la seguridad de los periodistas, así como las estrategias adoptadas por los medios de comunicación para informar desde lugares riesgosos de la República. Roger Parkinson, miembro del Instituto Internacional de Prensa, afirmó que una gran parte de México está controlada por las mafias del narcotráfico y el crimen organizado, las cuales torturan y asesinan a los periodistas, obligándolos a la autocensura. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos que denuncia el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que Acapulco Guerrero es el municipio con más de 100,000 habitantes con mayor índice de violencia en México. Tampico, Tamaulipas, tiene la tasa más elevada de secuestros, mientras que Yautepec, Morelos, encabeza la lista de ciudades con mayor índice de violaciones. Y de la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos prepararon el siguiente material. Pospusieron tentativamente los diputados federales para el lunes 25 de febrero la reunión para discutir en comisiones la minuta enviada por el Senado para acotar el fuero constitucional y sustituir la palabra fuero por inmunidad parlamentaria, y una semana se pospone la reforma del IFAI. En San José, Costa Rica, inicia la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana y México a las 10:30 tiempo local de este 20 de febrero. Y allá, en San José, aseguraron los presidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, y de México, Enrique Peña Nieto, que las relaciones entre ambos países han iniciado una nueva etapa en las cuales destacan un creciente y dinámico intercambio comercial y de inversiones, así como de cooperación en diversos campos. Nuestro compañero Víctor Hugo Roblero Hernández, periodista corresponsal de Arcano Político, nos reporta desde Motocintla que organizaciones civiles y campesinas de los municipios de Motocintla, La Grandeza, Siltepec, El Porvenir, en Chiapas, marcharon el 19 de febrero por las principales calles de la ciudad de Motocintla en protesta por las altas tarifas de energía eléctrica que tiene la misma inconformidad y se declaran en resistencia al pago de la luz y exigen la renuncia de funcionarios. En el Arcano de Salud es Vida, la mesa de redacción, Rafael Castilleja de Arcano Político, nos informa que controlado el brote de influenza aviar AH
7N3 con el actual cerco sanitario que regula la movilización de pollos y gallinas dentro de las granjas nacionales, consideraron especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En tanto, nuestra compañera Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, pues reporta que apuesta Cuba a la biotecnología en su Plan Nacional de Lucha contra el Cáncer, segunda causa de muerte. Ha patentado varios medicamentos contra la enfermedad. Y nuestro compañero Santiago Rosero, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, pues detectó que la vieja relación entre deporte y anabolizantes volvió a ponerse en el foco de la atención con el caso Pistorius de Sudáfrica. Estas sustancias utilizadas frecuentemente por los deportistas para mejorar su rendimiento tiene posibles efectos secundarios múltiples, entre ellos un aumento de la agresividad, una propensión a la depresión, a la hipertensión y riesgos de tumores hepáticos. Pasamos al arcano de Latinoamérica, en donde le compartimos, querido arcano visitante, el reporte de nuestra compañera Lucille Himber, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Interpol lanzó su primera operación internacional contra la tala y el comercio ilegal de madera en 12 países latinoamericanos. En total, los policías incautaron más de 50,000 metros cúbicos de madera por un valor total de unos 8 millones de dólares. De la mesa de redacción de la emisora amiga de Estados Unidos, La Voz de América, nos dice desde Bogotá que tendría dificultades el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para ser reelecto como mandatario en el 2014, porque el 60.5% de los colombianos no lo apoyarían, según un sondeo de opinión de la empresa Datexco. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que lamentó el sistema de Naciones Unidas en Colombia, la muerte de la líder campesina y defensora de los derechos humanos, Angélica Bello, e instó a la realización de una reflexión nacional sobre los efectos del conflicto en la vida cotidiana de las mujeres. Por su parte, Claire Martín, periodista corresponsal en Chile de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que en los últimos años el número de españoles que llegan a Chile para instalarse ha crecido considerablemente. El aumento está impulsado por jóvenes profesionales que quieren emprender o buscar empleo en un país con un crecimiento de más de 5% en medio de la crisis mundial y con el mayor PIB por habitante de América Latina. Y La Voz de América, emisora amiga de los Estados Unidos, pues le da seguimiento a la disidente cubana Yoani Sánchez. Visita hoy la bloguera cubana Yoani Sánchez la sede del Congreso en Brasilia. La opositora cubana se encuentra en Brasil en una gira por 12 naciones. De la mesa de redacción de La Voz de América nos dicen desde La Habana, Cuba, la delegación de legisladores estadounidenses que visita Cuba confirmó que se reunieron con el contratista estadounidense Alan Gross, acusado de espionaje y preso en la isla desde 2009, pero no revelaron detalles sobre en qué condición lo encontraron o qué fue lo que les dijo. Y Orlando Torricelli, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos da el panorama económico. Comienza este 20 de febrero de 2013 la tercera cumbre de América del Sur, África, OASA, en la ciudad de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. En tanto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, compareció ante el Congreso presionado por la difícil coyuntura económica por la que atraviesa España. Y finalmente, los principales sindicatos griegos convocaron a una nueva huelga general para protestar contra el plan de austeridad. Así pasamos al arcano del mundo. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional indican que el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, dijo este 20 de febrero que en su primer año de gestión salvó a España del naufragio y redujo el déficit público por debajo del 7% del PIB en 2012. Rajoy anunció también un nuevo paquete de medidas y reformas para fomentar la contratación de jóvenes y rechazó que se haya proliferado la corrupción.
nuestro compañero Carlos Martínez de nuestra asociada Radio Naciones Unidas nos comenta que se lanzó oficialmente este miércoles en la sede de la ONU el Año Internacional de la Quinua, un alimento de alto valor nutritivo que ha formado parte de la dieta de los pueblos andinos por miles de años. En el evento al que asistieron el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y la primera dama de Perú, Nadine Heredia Humala. El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon instó a asegurar que los beneficios de la quinoa lleguen a los que más lo necesitan. Y pasemos ahora con la mesa de redacción de... Permítame, en Damasco, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, que nos reporta desde Damasco, Siria, que 2 proyectiles de mortero estallaron junto a un estadio de fútbol en Damasco el miércoles, lo que mató a un jugador e hirió a varios. El ataque fue el segundo en 2 días en la capital siria. Mientras tanto, la mesa de redacción de Radio Francia Internacional nos comparte que lo mismo se puede decir de este empresario norteamericano, lo mínimo que se puede decir de este empresario norteamericano es que carece de modales, porque Maurice M. Taylor no solo no retomó la empresa de llantas que el gobierno francés le había propuesto, sino que además explicó por qué, de manera socarrona, en una carta que ha publicado Les Hechos este 20 de febrero. No somos tan estúpidos como para invertir en Francia, dijo el empresario. IBKE Radio Mundial de Venezuela nos reporta desde Roma que se enfrentaron miles de italianos a una jornada de huelga de transporte público, autobús, metro, tranvía y trenes que afectó en buena parte del país el 19 de febrero. Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que la respuesta de la comunidad internacional a la crisis del Sahel, que ofreció más de $1.000 millones en asistencia a las víctimas de la sequía y los conflictos, ayudó a evitar una catástrofe de grandes proporciones. En la mesa de redacción de Radio Francia Internacional le compartimos, querido arcano visitante, que secuestraron a una familia de 7 miembros que estaba haciendo turismo en el norte de Camerún, cerca de la frontera con Nigeria, este 19 de febrero. El presidente socialista François Hollande confirmó el rapto y afirmó que los secuestradores eran un grupo terrorista conocido que está presente en Nigeria. Pasemos con nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, porque nos comenta que solicitó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, a las autoridades israelíes que juzguen con todas las garantías de la ley a los palestinos que tienen detenidos sin acusación formal, o de lo contrario, que los pongan en libertad, que dejen de violar la ley internacional. Radio Francia Internacional, en su mesa de redacción, pues nos indica que anunció su renuncia el primer ministro tunecino Hamadi Jabali este 19 de febrero en medio de la más grave crisis política desde el final de la revolución desatada por el asesinato de un opositor. Jabali había reconocido el lunes su incapacidad para formar un gobierno de tecnócratas. Y ahí mismo en la mesa de redacción de Radio Francia Internacional, nuestra asociada, tenemos que anunció Boyko Borisov, primer ministro búlgaro, este 20 de febrero ante el Parlamento, la dimisión de su gobierno después de 10 días de manifestaciones en protesta contra el precio de la electricidad en Bulgaria, que es un país de la Unión Europea. Nuestra compañera Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas, pues nos recuerda que la justicia puede tardarse, pero llega. El expresidente de Cote d'Ivoire, Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, de 68 años, comparece ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. En el arcano ecológico le tenemos, querido arcano visitante, este material de nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. En Francia, la viticultura sería uno de los principales sectores en utilizar los pesticidas,
Una investigación llevada a cabo en el terreno ha demostrado la presencia de residuos de pesticidas en los cabellos de personas que trabajan en las viñas, incluso en gente que vive cerca de ellas. Nuestra compañera Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas, nos comparte que apoyará un grupo de agencias de la ONU a 30 países durante los próximos 7 años para que implementen estrategias de economía verde que generen empleos, promuevan tecnologías limpias y reduzcan los riesgos ambientales. En el Arcano Multimedia, la mesa de redacción de La Voz de América nos dice que divulgará el gobierno de Estados Unidos este miércoles un reporte sobre la intensa campaña de robo de información cibernética que ha sido relacionada con el gobierno chino, el cual contempla la recomendación de multas y otras medidas comerciales contra China o cualquier otro país involucrado en el ciberespionaje. El gobierno chino niega el involucramiento en los ataques y ha dicho que tal reporte no tiene ninguna validez. En el Arcano Deportivo, la mesa de redacción, Rafael Castilleja de Arcano Político, nos reporta desde Bogotá que lideran los mexicanos del Xolos del Tijuana, el grupo 5 de la Copa Libertadores, con 3 unidades, producto de vencer a domicilio con la mínima diferencia a los Millonarios de Colombia. Y también la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolítico.com, nos dice desde Toluca, consumido en su propio infierno, perdió en casa el Toluca por 3-2 con su visitante, el Nacional de Montevideo, y pasa a segundo lugar en el grupo 1 de la Copa Libertadores. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolítico.com, nos reportan desde Puebla que ganó su primer partido el seleccionado sub-20 de fútbol mexicano al Curazao por 3-0 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en la ronda eliminatoria para el Mundial de Turquía del 21 de junio al 13 de julio de 2013. Y nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista especializado en deportes de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que el Oporto y el Bayern de Múnich salieron airosos en sus compromisos pertenecientes a los octavos de final de ida en la Copa de Campeones. Y nos vamos a la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolítico.com, que nos comparte desde la Ciudad de México, la capital de la República, que pronosticó para este miércoles 20 de febrero nuestra compañera licenciada en Ciencias de la Atmósfera, Úrsula Pamela García López, del Servicio Meteorológico Nacional de México, que la tercera tormenta invernal afecta a Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, con vientos intensos, lluvia y potencial de nevadas. Sistema frontal número 29 sobre el norte de Baja California. El pronóstico del estado del tiempo para hoy en la capital de la República es de una temperatura máxima de 28 grados centígrados y 9 grados de mínima en un día mayormente soleado, mientras que en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las 14 horas se alcanzó el mercurio del termómetro 33 grados en un día soleado, con 34 grados centígrados de pronóstico de máxima y 18 grados de mínima. Y allá en San Antonio, Texas, se registraron ya 20 grados a las 14 horas en un día cubierto, con un pronóstico de 22 grados centígrados de máxima y 13 grados centígrados de mínima. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, con mi hija Yolanda Altúzar y mi nieta Natalie en el chat desde San Antonio, Texas, con la producción de César Antonio Suárez López, y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del Centro de México, en su noticiario Arcano Informa. No nos falle, contamos con usted, le esperamos. Para que usted esté bien informado, se realiza este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal arcanopolítico.com y su emisora insignia arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa alrededor de las 14 horas, tiempo del Centro de México. No nos falle, por favor, les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez.